Y en esta segunda parte de nuestro Buen Vivir, compartimos hoy con la licenciada Justina Simé y vamos a conversar acerca de impacto, retos y desafíos de la educación aquí en Constanza. Muy buenos días, Justina. Buenos días, mi Melfis, ¿cómo amaneciste? Estamos muy bien, gracias a Dios. Gracias por compartir con nosotros interesantes informaciones. Gracias. Tú me dirás qué quieres saber. Mucho, tenemos muchas interrogantes. En nuestro municipio de Constanza estamos conmemorando 113 aniversario de municipalidad. Me gustaría conversar, aunque claro, quizás en los años que tiene en el sistema educativo, quizás no pudieras establecer una comparación de cómo era antes y cómo en nuestros días, pero sí de los avances, el impacto que ha tenido el sistema educativo y los cambios que se han producido en los últimos tiempos. Claro que sí, bueno, muy buenos días a la población de Constanza y a la población magisterial que me imagino que está viendo este programa que es un toque de queda en las mañanas. Fíjate, mi Melvis, ha habido muchos avances, porque si nos vamos, por ejemplo, ¿a cuántos centros educativos había en la década de 1980? Apenas ¿Cuántos teníamos? 20 centros educativos teníamos, con mínima cantidad de docentes también. Y ya en los años 90 subimos a 24 centros educativos. Y ya del 2000 al 2020 teníamos ya 71 centros educativos. O sea, un aumento exponencial. Claro que sí. Entonces, de esos centros educativos tenemos 43 que son del nivel primario, 14 del nivel secundario. Tenemos 6 centros privados, 8 de la modalidad de adultos, que es una modalidad semipresencial. De esos centros educativos tenemos 65 que son públicos y 6 privados. O sea que ha habido un gran avance en materia educativa aquí en el municipio de Constanza. Y nos vamos desde atrás, podemos ver que de esos centros educativos, de esos 71 centros educativos, hay 54 que trabajan en horario diurno y un 78 de esos centros educativos ya está en jornada escolar extendida. Un 78%. Sí, de esos centros. Ya están en la política, porque antes este programa inició como un proyecto piloto en el 2010. Sí. Con un único centro que teníamos aquí. Eso fue en Tireo, en el Juan Pablo Duarte. El Centro Educativo Juan Pablo Duarte, y era un programa en ese tiempo. Luego ya pasó a lo que fue ya la política como tal, política de jornada escolar extendida. O sea que es un gran avance en ese sentido. Antes, tú me decías de la educación anterior y la de ahora. Tenía muchas cosas buenas, pero muchas áreas de mejora también, igual que ahora. Pero todavía no estamos, ¿perdón? En la revolución que ha tenido el sistema educativo, se busca pues generar en los estudiantes un criterio, o sea, que ellos puedan ser evaluados por competencias, es lo que se persigue actualmente. Anteriormente no, anteriormente nos embotellábamos la clase y si se rompía la botella ya se olvidaba todo. Sí, todo eso tiene que ver con la formación del profesorado también y del sistema educativo imperante en ese momento. Lo que en ese tiempo daba resultado y lo que teníamos era ese tipo de educación, una educación tradicional, una educación donde el estudiante bancario, según se llama, es decir, el estudiante allá sentado allá y el docente aquí en la pizarra con su libro y el borrador, y el docente era el que tenía el control del aula en sí. Con la actualización del diseño curricular y la revisión que se hizo a partir del 2011, es cuando se comienza el diseño curricular un enfoque de competencias, donde pasa de un enfoque tradicional a un enfoque donde prima la participación, en este caso del estudiante. Existe mayor interacción. Exactamente.
Exactamente. Aquí el docente deja de ser el que tiene el dominio del aula y se convierte en un guía, en un orientador, en un pacificador, en un conductor del proceso. Debe convertirse en un líder en ese grupo. Eso es lo que se busca. Un docente que propicie el aprendizaje colaborativo, ¿verdad? El trabajo en equipo, donde se pongan, se implemente lo que es la parte procedimental del diseño curricular. Nuestro diseño curricular con el enfoque de competencia tiene 3 tipos de contenidos sumamente importantes, que es la parte conceptual, que es todo lo que tiene que ver con la parte cognitiva, con todo lo que el estudiante tiene que dominar en su área, en el área que se esté trabajando. Luego viene la parte procedimental, que es lo que tiene que ver con el saber hacer. Y por último, la parte actitudinal. ¿Qué significa esto? Sencillo. Hay profesionales, y te lo voy a poner como un ejemplo de la vida real, que yo siempre se lo pongo a los docentes. Un abogado, por ejemplo, conoce muy bien las leyes, te recita los artículos, y es un duro en el estrado. O sea, tiene todos los conocimientos, ¿verdad? Tiene los conocimientos, pero cuando va al estrado a defender un caso, no sabe comunicar, se le hace difícil poner en ejecución lo que aprendió en la universidad. Entonces, no tiene desarrollada la parte procedimental. Pero vamos a ponerlo de otra forma. Tiene todos los conocimientos y sabe manejarse en el estrado. O sea, se echa en un bolsillo el juez y el abogado de la defensa, pero le toma dinero a la parte demandante por detrás del que lo buscó a él para hacerle el trabajo. O sea, no tiene la parte actitudinal, no tiene un buen comportamiento, no tiene ética. Entonces, eso es lo que busca el diseño curricular, con un enfoque de competencias. Desarrollar un ser humano con conocimientos, con competencia de saber hacer para desenvolverse en diferentes contextos donde le toca desenvolverse, y que al final tenga unas competencias de convivencia, es decir, ética, que es lo que hace mucha falta. En el mundo entero se podría decir. O sea, que además de nosotros tener estudiantes preparados, pues también vamos a tener mejores ciudadanos. Claro que sí. Entonces yo te decía que eso tiene que ver mucho con la formación del profesorado. En el año 1931, ¿cómo se titulaba un docente? Por ejemplo, si a ti te veían competencias, tú trabajas en la comunicación, dicen, pero mira, a mí Melfis puede dar lengua española. Puede ser maestra. Puede ser maestra, entonces te aplicaban una prueba y te daban un certificado. Bueno, ya eso fue variando. ¿Perdón? Justina, cuando yo terminé el bachillerato todavía, en 1990, el otro día, muchos de mis compañeros, terminando el bachillerato, fueron contratados para impartir docencia en centros educativos, en la mayoría de los casos apartados del casco urbano. En la loma, como le decimos. Sí, así mismo. En la parte rural, Corralito, Cayetano, esos sitios. Así mismo. Y no habían, simplemente con haber terminado el bachillerato, o sea, muchos de ellos sí estudiaron educación de manera paralela. Iban impartiendo docencia y se iban capacitando. Fíjate, primero hasta con un bachillerato. Sí. Cuando yo entré a educación, yo trabajaba en un banco y decidí cambiarme a educación, y con solamente yo presentar el recibo de inscripción en la universidad, con ese recibo a mí me nombraron. Ah, qué bien. Se requería por lo menos tener un técnico en educación. Y hoy día, Justina, se hace cuesta arriba nombrar a un maestro. Incluso cuando van al concurso, muchos que quizás entienden que cuentan con la preparación necesaria, pues muchos de ellos no pasan en el examen o en las diferentes pruebas. Es que hay 3 tipos de pruebas. Hay una que se compone con el perfil del solicitante, en este caso del docente.
terminado. Entonces, ese perfil se nutre de todo lo que de todos los estudios que tú hayas realizado, conjuntamente con algunas pasantías que tú hayas realizado también, que te suman a tu currículum, o sea, es un valor agregado, y todos los cursos que tú hayas realizado en Infotec, en otras organizaciones educativas que te alimentan tu currículum. Entonces, hay otra prueba, aparte del perfil, que es la parte, ese examen psicométrico que te dan, que es de agilidad mental. Tienes que contestar te ponen como unos ganchitos ahí y mucha gente se atrapa ahí. Y tiene la otra parte, que es la de competencia, donde tienes que contestar muchas preguntas relacionadas con el diseño curricular, preguntas relacionadas con planificación, con desarrollo de procesos, con ejecución de proyectos, con el manejo de conflictos, porque el docente se convierte a veces en un árbitro en el aula. Tiene que saber de negociación, de manejo de conflictos, de manejar el error de manera constructiva, en fin, una serie de aspectos que si tú no lo tienes trabajado, o sea, si no lo tienes aprendido, a lo mejor puedes fallar. Aparte de que las respuestas en ese tipo de exámenes se parecen mucho. Tú puedes ver 2 o 3 respuestas que tú dices, pero esta es la A y la B son casi iguales, pero hay una que tiene una ligera diferencia, y por eso muchas personas se atrapan. Otra cosa que afecta mucho ahí, mi Melfis, es el manejo de las emociones. Por ejemplo, una gente que es muy ansiosa, que se pone nervioso cuando va a recibir un examen. Hay personas que se le olvida todo. No sé si tú me escuchas. Agustina, yo he recibido hasta denuncias de personas que dicen, hay que estar pegado para que lo puedan nombrar. Independientemente del examen, eso es como un requisito, pero si tú no estás pegado con las autoridades no te nombran. ¿Qué hay de cierto en eso? Bueno, realmente yo no puedo decir que sea cierto porque no tengo una base que sustente lo que pueda decir. Todo sería como de manera especulativa, sí, ¿verdad? Pero he oído también personas decir eso. Pero sí sé que el examen, si tú no manejas bien los nervios, las emociones, puede ser que uno se tranque. Pero fíjate, mi Meti, ya con la ordenanza, con la orden departamental 29/2019 que se establece lo del concurso de oposición. Y la gente, por ejemplo, hay muchos docentes que sabiendo que hay concurso de oposición, hay unas prácticas que están ahí en internet. Y tú puedes llenar varios exámenes y adquirir esa destreza, esa competencia para el llenado del examen cuando te lo presentan. Pero hay docentes que lo dejan también para última hora. Es decir, ya cuando al final, ya casi es el concurso, ahí tú lo ves estudiando mucho, eso también les resta la oportunidad de que puedan pasar de manera airosa ese concurso. Pero bien, siguiendo con los avances, vamos a dejar el tema de concurso. ¿Qué te parece, mi mente? Excelente. Justina, hoy día se les exige mucho más a los maestros, capacitación constante. Claro, claro. Y también se han alcanzado mejores niveles de remuneración para los maestros. Háblame al respecto. Sí, fíjate, bueno, a través del INAFOCAN, que es el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio, hay toda una área de oportunidad para todo el que quiere formarse. Ya no hay excusas para no formarse. Uno puede ir a la universidad, puede entrar en una formación en línea, pero a través del INAFOCAN. Ahora mismo, actualmente, hay muchos docentes ya que están formados en la plataforma digital, que van a utilizar. Entonces, perdón, déjame apagar este celular, que lo voy a apagar. Justina, luego de... Entonces, te decía que están formándose ahora mismo la parte digital. Y también la sede, conjuntamente con la Regional de Educación 06 y el Distrito Educativo 0602, tiene una programación durante todo el año de formación continua. Por ejemplo, para poder comenzar a implementar el diseño curricular con un enfoque de competencias, han sido muchas las capacitaciones
visitas hemos tenido que hacer. Bueno, tú eres testigo porque en el escenario de la Casa de la Cultura a veces estamos ahí de manera constante. Pero es un requisito, mi Melfis, porque de eso depende. Entonces, también con la parte remunerativa que tú haces alusión, por lo de la evaluación de desempeño, esto benefició mucho al personal docente. Muchas personas tenían maestría, tenían posgrados, diplomados, y eso también le favoreció mucho ahora en la evaluación del desempeño, porque fueron calificados como excelentes, buenos o muy buenos, y a raíz de eso le aplicaron también un incentivo, que fue algo muy bueno para los docentes. Justina, en los últimos tiempos hemos visto una gran cantidad de profesionales de diversas áreas que se han capacitado en habilitación docente para incursionar en la educación. ¿Esto pudiera repercutir negativamente en el sistema, ya que no son maestros formados precisamente en el magisterio? Bueno, sí y no. Todo depende, porque tenemos docentes muy, muy buenos que fueron reclutados a través del programa de habilitación docente. Y hay docentes que han asumido ese compromiso porque están formados en su área, en el área que imparten. Lo que les faltaba era la pedagogía, la parte metodológica de cómo tú puedes llegar a un estudiante. Volviendo a la parte que te explicaba ahorita del diseño curricular, hay docentes que tienen muchos conocimientos aquí, pero al momento de ponerlo al servicio de los demás, de los estudiantes en este caso, o sea, se les dificulta la parte de cómo llegar a los estudiantes, o sea, en el uso de la metodología, en el uso adecuado de los recursos que llevan al aula, en la forma en cómo evalúan los procesos, en el registro día a día de ese proceso educativo para poder calificar a un estudiante de manera positiva. Entonces, tenemos docentes muy, muy buenos, que fueron reclutados por la habilitación docente, y tenemos otros que a lo mejor no. Entonces, por eso te decía que sí y no. Yo pienso que hay algunos que se motivaron en los últimos tiempos con el aumento salarial y las condiciones que están percibiendo los maestros. Muchos de ellos, no todos. Todo eso puede ocurrir, pero también, fíjate, mi Melfis, para estar en el aula hay que tener vocación. Bueno. Sí. Y si no se tiene, hay que irla cultivando. Es como hablan siempre de que el líder nace o se hace. El líder también se hace porque te lo da la practicidad, o sea, el encuentro diario que tú tienes con tus estudiantes y la evaluación que tú haces de cada uno de los procesos es lo que te hace a ti ir cambiando las estrategias, ir adecuando los procesos de manera que pueda llegarle el aprendizaje a los estudiantes. Esto favoreció en un momento el sistema educativo porque faltaban muchos docentes, pero parece que analizaron de que era importante también la formación en la pedagogía y lo está parado por el momento. O sea, ya tiene que hacer una licenciatura en educación. Por lo mismo que te decía, porque hay algunos que a lo mejor carecen de esa parte. También, mi Melfis, quizá no sé qué tiempo tenemos, pero me gustaría mencionarte algunos avances más de la educación vamos. aquí en el municipio de Constanza. Sí. Mira, uno de los avances que hemos tenido y que quiero reconocer es el compromiso y el trabajo del personal técnico del distrito. Es un personal, nosotros somos 24 técnicos y cada uno tiene de 2 y 3 áreas. Hay algunos que tienen, creo, hasta más porque falta personal técnico. Y el compromiso que tenemos de dar seguimiento, de acompañamiento a los procesos, seguimiento a todo lo que acontece en la parte pedagógica y en la parte administrativa de los directores. Eso es un gran avance que tenemos también. También la tecnología, tenemos un 71% centros tiene tecnología, que es algo a favor nuestro y lo que permitió también que se concluyera de manera eficaz este año, o sea, a través de los directores, de los coordinadores, del personal docente
y todo, y una gran cantidad de maestros conectados también que tenemos. Fíjate, con el programa de la República Digital, muchos docentes fueron dotados de computadoras y el personal técnico también. Solamente faltan algunos de los técnicos que nos recibieron. Y el personal, también los estudiantes del nivel secundario recibieron su computadora. Esto ayudó a que el Distrito Educativo 0602 pudiera terminar de manera virtual en parte, ¿verdad? Porque cuando se habla de manera virtual, en línea, son muchas cosas que hay que tener en cuenta, pero por lo menos una parte pudimos concluir. Otro avance también que tenemos es la existencia de personal administrativo en los centros educativos. Anteriormente recordemos que los docentes, directores y estudiantes eran los que tenían que limpiar las aulas y las áreas. Ahora hay conserjes, porteros, mayordomos, choferes, que apoyan muchísimo la parte administrativa. También la descentralización de los recursos a partir de la aprobación del 4% a la educación. Nuestros centros educativos comenzaron a recibir fondos, transferencias de fondos cada 3 meses, sea 4 trimestres al año, y cada centro recibe 2.334,62 centavos por estudiante. Esto permite un desahogo en el mantenimiento de la planta física, compra de materiales y en la misma formación del profesorado. Otro renglón también importantísimo es la planificación. Recordemos que hablando de un sistema educativo tradicional, que era lo que funcionaba en aquel tiempo, porque era lo que teníamos, podíamos ver un docente en el aula con un pedacito de papel donde tenía anotado cómo iba a trabajar. Hoy día, ya con la planificación, eso se ha corregido bastante. Nuestros docentes, casi un 100%, muy pocos, tienen dificultades para planificar. Aparte de que el ministerio le ha dotado de una plataforma digital también llamada EduPlan, que le permite también bajar planificaciones, recursos, estrategias para trabajar el proceso pedagógico en el aula. Es algo muy importante que nosotros contamos con eso. Justina, hoy estamos frente a un gran desafío y es el inicio del próximo año escolar, que se presume será virtual o a distancia. ¿Está Constanza preparada para asumir ese gran desafío? Sí, estamos trabajando fuertemente en eso. En la semana pasada se está haciendo un levantamiento de información para conocer o para completar la información que tenemos de las competencias que tienen nuestros docentes en la parte digital. Muchos centros, por ejemplo, al finalizar el año realizaban reuniones por Zoom, utilizaban plataformas en el nivel secundario, pero hay otras plataformas que todavía no tenemos acceso a ellas. Entonces, el Distrito Educativo ha organizado toda una jornada de trabajo de planificación para atender esas necesidades. Se hizo un levantamiento de información bien amplio, bien abarcador, donde vamos a tener números puntuales y vamos a saber si mi Melfis necesita un entrenamiento en Zoom o en una plataforma para trabajar online o lo que sea. Y así se va a trabajar de manera sectorizada. Aparte de que el Ministerio de Educación, las nuevas autoridades están diseñando, bueno, hay un plan que salió antes de ayer, diseñando un plan donde tienen pendiente realizar todo esto. Nosotros tenemos que esperar, aunque nosotros trabajamos de manera local aquí, con nuestras necesidades, con nuestra realidad, pero también tenemos que abocarnos a lo que viene del Ministerio. Es decir, estamos a la espera. En ese plan también salió a relucir que tenemos, y lo decíamos cuando comenzó el diseño curricular en el año 2013, que comenzamos a implementar el del nivel primario. Decíamos que el diseño curricular era demasiado abarcador, con demasiados contenidos, tanto conceptuales, procedimentales como actitudinales, y que había la necesidad de reducir un poquito, es decir, como de podarlo un poco. Bien, estas autoridades parece que han visto esa parte y lo han modificado un poquito, o sea, lo van a limitar. Justina, ya para concluir, me gustaría
puntualizaciones de este tema tan interesante, por lo cual nosotros necesitaríamos mayor tiempo, pero sabes que en la televisión es posible. Puntualizaciones. ¿Sabe que bueno, hemos hablado ya de la República Digital, los avances tecnológicos, tenemos algunos centros apadrinados por instituciones como Propagás, también la Cámara Americana de Comercio, Leche Rica. Hay uno de nuestros centros que es apadrinado por el voluntariado del Banco Central. Esto permite a esos directores gestionar recursos incluso recursos que han distribuido a otros centros educativos. ¿Cuántos centros tenemos apadrinados? No tengo el total ahora, porque Leche Rica creo que tenía algunos 10. Fundación Propagás apadrina a la japonesa, el voluntariado del Banco Central apadrina la 14 de julio, y así por el estilo. Pero lo de Leche Rica no tengo el dato completo. Muy bien. Lo podría pasar un poquito más adelante, pero eso es sumamente importante para nosotros. También algo que quiero resaltar y que ha ayudado mucho la educación, sobre todo en el nivel primario, es la intervención de universidades con programas puntuales en la lectura, la escritura y el desarrollo de competencias en la matemática en los primeros grados, así como la alfabetización también en los primeros grados, como la Pucamaima, la Universidad UNIBE, apoyada por la UNICEF, entre otras. Actualmente hay un programa con 8 escuelas con la Universidad UNIBE que también generan una serie de competencias a nuestros estudiantes y mejora el proceso educativo. Un mensaje para también, los docentes, Justina, un mensaje para los docentes de Constanza. ¿Y tú no quieres saber nada de los desafíos que tenemos? Tengo mucho, pero me van a sacar del programa. Ah, bueno. Si me puedes decir brevemente, en un minuto, desafíos de la educación. Un minuto, bueno. Completar la calidad de la implementación del diseño curricular, garantizar la calidad de la educación, erradicar el bullying en nuestras escuelas, es un desafío que tenemos. La educación vial, es decir, como institución educativa nosotros desarrollar, implementar un programa conjuntamente con la sociedad civil para mejorar la educación vial de nuestro pueblo. También necesitamos apoyo para la educación temprana y niños con necesidades educativas especiales. No tenemos escuela para los ciegos, para los niños con síndrome de Down, que estuve indagando en rehabilitación y me sorprendí. Me dicen que hay muchos casos aquí en Constanza. Tengo que recoger esta estadística. Atención psicoafectiva para los docentes y el personal administrativo de nuestros centros educativos. Los docentes a veces por el estrés que tienen también necesitan apoyo psicológico y no tenemos esa atención. Los estudiantes sí lo tienen, eso es uno de los avances que tenemos en el distrito, que tenemos alrededor de 30 y tantas orientadoras y psicólogas que dan atención directa a los niños, pero en la parte de los docentes no tenemos. ¿Qué más? Bueno, que completen el personal que falta en los centros educativos y en el distrito. Y por último, decir que necesitamos escuelas laborales, entendiendo de que hay muchos estudiantes que no terminan, que no finalizan sus estudios y se quedan varados en la sociedad, y algunos de ellos entran en delincuencia y todo eso, en drogas y eso. Lograr también que se finalicen los centros iniciados. Tenemos varios centros que están a mitad, como el Felipe Soriano Bello, la Delfín Santos Pinales, Leonidas Rosado, el comedor de la escuela Juan Pablo Duarte, que fue desde el 2010 está terminada, y la escuela Colonia Húngara. Son de los desafíos que tenemos. Bueno, esperemos que seguir trabajando. Exacto, esperemos que las autoridades que apenas acaban de asumir, pues el trabajo que realicen se pueda ir satisfaciendo todas esas necesidades que tenemos en nuestro municipio de Constanza. Justina, muchísimas gracias. Un gran desafío final es que nosotros como docentes, cada vez que pasan unas autoridades, hay cambios. Sí. Porque cada autoridad quiere poner en práctica los proyectos o los planes que trae. Entonces nosotros como docentes tenemos que estar abiertos al cambio y tener una actitud positiva. Y a pesar de la pandemia que estamos viviendo y los momentos difíciles, pensar que siempre algo bueno a favor de la educación se puede hacer.
Y también hacerle un llamado a los padres, mi Melfi, en este tiempo de pandemia ahora. Ellos van a ser tutores de sus hijos directa en sus casas. Por favor, padres, tienen que aplicar un poquito una de las principales características de los docentes, que es el amor. Si no se ama, no se puede enseñar. Vamos a explicarle con amor a nuestros hijos, a corregirlos con amor, a manejar el error de manera constructiva, recordando que siempre nos equivocamos y qué bueno porque somos humanos. Asimismo ve el error en sus hijos de manera normal. Vamos a dejar abierta la invitación para que hagamos un programa especial dedicado a los padres. ¿Te parece? Perfecto, de acuerdo. Ah, excelente, muchísimas gracias. El tema me fascina y como siempre pues te reitero la disposición de este espacio en nuestro rol de aliados del sistema educativo, pues siempre vamos a estar prestos para informar a nuestra población. Muchísimas gracias a todos y a los docentes también. Gracias. Nosotros hacemos una pausa súper breve porque a continuación tendremos nuestro segmento de las deportivas con Héctor Mena.